misma sintonía. Aunque quizás hoy muchas cosas que digas te molesten, ¿sí? Porque puede ser. Jainet desde España, puede ser que muchas cosas de las que diga hoy te molesten, te chirríen, te hagan mucho ruido, ¿vale? Y eso está bueno, porque de eso se trata, de que te haga ruido, de que te preguntes, de que te replantees, ¿bien? Así que hoy no vamos a hablar de espiritualidad al uso, ¿verdad? Como se suele hablar en otros lives. Vamos a hablar de cómo estás usando la espiritualidad en tu vida, ¿vale? Para no hacerte cargo, ¿vale? ¿Cómo estás usando la espiritualidad en tu vida para no hacerte cargo? ¿Sí? Y esto que voy a decir hoy no es cómodo, porque a nadie le gusta que le digan, estás usando la espiritualidad para no hacerte cargo de tu vida. Y ahí es cuando se convierte en espiritualidad tóxica. Y yo sé que esto no es cómodo, no es bonito, no es lo que la gente quiere escuchar en los lives, pero es lo que hoy voy a traer, aunque no queráis escucharlo. Así que probablemente en algún punto de este live te sientas muy incómodo, muy incómoda, y eso es totalmente necesario porque hay algo que está pasando, y cada vez más, y es que la espiritualidad, que debería ayudarte a acercarte a ti, porque de eso se trata la espiritualidad, de acercarte a ti, se está usando para alejarte de lo que no quieres mirar. Y quiero dejar algo muy claro desde el inicio, ¿sí? Quiero dejarlo muy clarito, que aunque a veces yo parezca que estoy hablando y parece como que estoy señalando desde arriba, no, ¿vale? Simplemente es un poco por poner claridad al asunto, ¿vale? Yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Yo soy un ser humano tan de carne como cualquiera que está aquí. Sigo teniendo mis heridas, mis traumas, mis problemas, mis idas de olla, ¿vale? No soy ningún ser perfecto. Sigo en mi camino día a día, pero sigo mi camino desde dentro. Y desde ese camino desde dentro, desde esa espiritualidad desde dentro, comparto con los demás porque sé que por fuera, en TikTok, muchas veces hay cosas, hay directos espirituales que quizás hacen más daño que bien, aunque no sea la intención. ¿Vale? Entonces, no se trata de señalar a nadie, ¿sí? Simplemente que si escuchas bien lo que vamos a decir hoy, lo que vamos a hablar hoy, te vas a dar cuenta de que no habla de otros, ¿vale? Lo que vamos a hablar hoy es de todos nosotros en algún punto del camino. Porque todos en algún momento hemos caído en esto o seguimos cayendo muchas veces, ¿vale? En estas frases que a veces parecen más vacías y si no las decimos con mucha conciencia se quedan en nada e incluso como que nos puede rebotar un poco, ¿verdad? Entonces todos hemos usado frases que parecen muy bonitas, parecen muy pintadas de luz, hemos aludido a ideas muy elevadas, a conceptos espirituales, para no sentir, para no mirarnos y para no hacernos responsables, porque ahí está el punto. Porque si bien, por ejemplo, todo pasa por algo, esta frase es una verdad, muchas veces la usamos para no hacernos responsables. Y ahí es donde está el inconveniente. Y aquí es donde aparece algo muy importante y es lo que se conoce, lo que conocemos como bypass espiritual, ¿vale? Aquí lo hablamos mucho, el bypass espiritual, ¿vale? Que el bypass espiritual no es otra cosa que usar lo espiritual, ¿vale? Usar lo espiritual para evitar lo humano, ¿sí? Usar la conciencia para no atravesar el conflicto, usar la aceptación para no tomar decisiones. Y desde fuera, todo esto parece muy bonito, parece lleno de paz, pero por dentro de uno luego no lo es.
Así que quiero empezar con una pregunta muy simple a todos ustedes que están aquí presentes. Gracias por los tap y por apoyar. Pero quiero empezar con una pregunta. Y quiero que seas honesto contigo, no conmigo. ¿Vale? Conmigo no tienes que ser honesto, pero tienes que ser honesto contigo mismo en tu fuero interior. ¿Vale? Aquí en Nexus Loop siempre hacemos este tipo de preguntas de conciencia, las llamamos, que son preguntas para reflexionar. Y quiero que te preguntes, que respondas a esta pregunta, mejor dicho. ¿Alguna vez has dicho todo pasa por algo, pero luego en el fondo lo estabas usando para no mirar algo que te dolía? Con esta pregunta empieza el directo, porque la vamos a volver a repetir al final del directo. Vamos a leer aquí un poquito. Tarot dice, todo lo hemos venido a un propósito y si no te conoces espiritual, que de eso se trata. Sí, hombre, claro, todos tenemos un propósito. Bella Viol, bienvenida a la familia. Gracias Rosy por compartir. Jenny, Tita, Cris dice, es verdad, buscamos culpables en vez de mirar nuestra responsabilidad. Correcto. Hola Reyes. ¿Qué tal estás, Reyes, corazón? Bienvenida. Tarot dice, vaya razón, yo trato de ser cada día mejor persona y espiritual. Eso es lo que yo siento que hay que hacer. Bien. Perdón por... Nada de perdón, Tarot. Nada de perdón. No tienes que pedir perdón por nada, corazón. Bien. Entonces, espero que ya te hayas reformulado esta pregunta, al menos para tu interior. Si alguna vez has dicho todo pasa por algo, pero luego en el fondo estabas usando esto para no mirar algo que te dolía. Quizás ahora no entiendas la pregunta. Está bien, no pasa nada. Para eso está este live. Así que vamos a empezar a poner un poquito de orden. Porque si no aclaramos algunos puntos desde el inicio, vamos a malinterpretar muchas cosas, ¿vale? Así que el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la espiritualidad no es evasión, ¿vale? La espiritualidad es integración. Integración. Integrar desde dentro. Y entender que la espiritualidad no es evasión y que sí es integración, cambia completamente el cómo vives tu proceso interior. Porque la mayoría de personas entiende la espiritualidad como algo que te eleva. Como si la espiritualidad te sacara de algún conflicto. Como que te lleva a un estado donde ya nada te afecta. ¿Entienden esto? Esto mucha gente cree que es así. Cree que la espiritualidad es algo que te eleva, que te saca del cuerpo, que te eleva, que te saca del conflicto, que te saca de lo humano y que te lleva a un estado, como hacía la hierba de Aquí no hay quien viva, ¿sabes? Y un estado donde ya nada te afecta y que eso es espiritualidad. Pero eso no es espiritualidad. Eso es desconexión. Desde la mirada que proponemos aquí en Nexus Lux, ¿vale? Entendemos que el espíritu, ¿vale? El espíritu no es algo abstracto que flota por encima de tu vida. No, el espíritu lo entendemos como un sistema que integra
todo lo que eres aquí y ahora. Todo quien eres. ¿Vale? Tu cuerpo, tus emociones, tu mente, tu energía, tus patrones, tus sentidos extrasensoriales. Y también eso que llaman muchos conciencia crística, que no es más que conciencia de unidad. Porque la palabra crística está muy mal usada, no tiene sentido la palabra crística en sí, ni la palabra Cristo, de lo mal usada que está. Pero bueno, eso es otro live. Pero eso es el espíritu, ¿vale? El espíritu es el vehículo con el que transitamos la experiencia humana, ¿sí? Y transitamos la experiencia humana a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras emociones, a través de nuestra mente, a través de nuestra energía, a través de aquellos patrones que vamos repitiendo, a través de nuestros sentidos sensoriales en el cuerpo físico, pero también sentidos extrasensoriales, y también a través de ese entendimiento de que somos parte de un todo, conciencia de unidad. Toda esa es nuestra experiencia, ¿sí? Nosotros aquí en el Surplus decimos que el espíritu tiene 7 cuerpos sutiles, ¿verdad? Y que cada uno corresponde a una parte de esa experiencia. No es que estos cuerpos estén separados, no es que sean niveles, que uno sea más alto, más mejor, más peor, ¿vale? Hablamos de 7 cuerpos para poder entender esas funciones, ¿sí? De la experiencia y poder ordenar un poquito más, pero el espíritu es uno, ¿vale? Y decimos que esos 7 cuerpos están todos interconectados siempre, todos influyen el uno en el otro, ¿sí? Pero que todos es uno, ¿vale? Hablamos de 7 cuerpos para entender didácticamente, para que nuestra mente pueda comprender algo tan abstracto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando tu experiencia no es integrada? ¿Qué pasa cuando tú vives situaciones que no eres capaz de integrar? ¿Alguien sabe contestar eso? ¿Qué sucede cuando tú vives una experiencia? Las experiencias provocan emociones y esas emociones suelen doler. ¿Qué pasa cuando yo no soy capaz de integrar esa experiencia y esa emoción? ¿Qué sucede? ¿Desaparece la experiencia? ¿Desaparece la emoción? No, se distorsiona, se densifica la emoción, no desaparece, porque la estoy reprimiendo. Y ahí es donde empieza el problema, entre comillas, ¿vale? Que es que no sabemos sostener una emoción. Y si no sé sostener una emoción, no la estoy integrando, ¿vale? ¿Y qué hago entonces? Pues me pongo a interpretar la emoción, me pongo a explicar la emoción, me pongo a justificarla y la espiritualizo. Pero no la atravieso, no soy capaz de sostener y quedarme con esa emoción. Entonces eso genera muchas veces una falsa sensación de comprensión que no te transforma. Comprendo esa falsa comprensión, pero no me transforma porque no lo atravieso. Entonces vemos que muchas personas saben mucho, están en TikTok, hablan de conciencia, hablan de energía, hablan de propósito. Me incluyo entre esas personas, por supuesto. Me incluyo entre esas personas que hablamos mucho y que muchas veces en nuestra vida estamos repitiendo los mismos patrones. A pesar de estar hablando de si energía, propósito, conciencia, esto, lo otro. Pero luego en nuestro día a día vemos que repetimos patrones. Los mismos vínculos, las mismas relaciones, los mismos bloqueos. ¿Sí? Porque lo espiritual, mal usado, te desconecta del cuerpo. Y cuando te desconectas de tu cuerpo, te desconectas de la realidad de lo que está pasando. Y quiero que te quedes con una frase, que si tienes algo para anotar, anotada y todo. Y es que la espiritualidad real
no te saca del conflicto. La espiritualidad real no te va a elevar sobre el conflicto. La espiritualidad real te hace ser capaz de atravesar ese conflicto sin huir. Y eso es la diferencia entre una espiritualidad sana y una espiritualidad tóxica. Porque la espiritualidad, a ver, vamos a ver aquí un poquito. Esta familia bonita que siempre está comentando, me encanta que estés ahí comentando. La espiritualidad no es evasión, es integración, dice Chris. Mariel Sig, saludos. Tarot dice, yo creo que todo tiene su lógica y su teoría. ¿Qué razón? Gracias, Tarot. Mariel Sig, Geni, Angie Legaspi, bienvenida a la familia. Se intensifica, dice Reyes, sí, la emoción se intensifica. Virgi, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Annette, bienvenida a la familia. Gracias por ese quiéreme. Reyes dice, no nos permitimos vivir la emoción, entonces entra la negación, nos saboteamos solitos. Chris dice, es como esconder la suciedad debajo de la alfombra, sigue estando sucio pero escondido, exacto. Bien, entonces, la espiritualidad real no te saca del conflicto, la espiritualidad real te hace ser capaz de atravesar el conflicto sin huir. Esto es vital entenderlo. Porque como dije antes, mucha gente cree que la espiritualidad te eleva por sobre el conflicto. ¿Vale? Pero realmente la espiritualidad, cuando tú aprendes a vivir tu experiencia humana, ¿sí? No se trata de evitar sentir. Se trata de sostener lo que siento sin romperme. La espiritualidad real, sana, no se trata de evitar el dolor. Porque somos seres humanos, somos seres emocionales y vamos a seguir teniendo emociones, reacciones emocionales ante situaciones y esas emociones nos van a doler. Pero la espiritualidad real no se trata de evitar el dolor. Se trata de que te permite entender ese dolor y transformarlo. Desde la TNI, desde la terapia Nexus Lux de integración emocional, esto es algo que queda muy claro y siempre decimos, cuando una emoción no se integra, no desaparece. ¿Vale? No desaparece, se densifica e incluso luego se racionaliza. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender, ¿y qué es sostener? Dice Chris. Sostener es poder estar con esa emoción, ¿vale? Sin huir, sin intentar explicarla al instante, sin intentar interpretarla, simplemente observarla y sentirla. Nada más, sin hacer nada. Eso es difícil. Y ahí vamos a entrar en una parte de esto ahora, porque cuando aquí en Nexus Lux hablamos de emoción, decimos que la emoción es una energía, ¿sí?, en movimiento desde dentro hacia afuera del espíritu. ¿Vale? Decimos que esta energía que tiene que moverse tiene un ciclo natural, un proceso natural de una emoción sana, que serían 4 fases. La emoción aparece, la emoción se expresa, cuando la emoción se expresa duele, luego la emoción te enseña y luego la emoción se disuelve. ¿Vale? Estas son las 4 fases naturales de una emoción. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando la emoción aparece y la emoción se expresa y nos duele, aquí ya la reprimimos. Y cuando yo reprimo esa emoción, ¿qué es? ¿Qué es reprimir una emoción? Reprimir una emoción es o huir de esa emoción para no sentirla, o dejarme reactivar por esa emoción y me dejo arrastrar por la emoción, ¿vale? Sin conciencia, o la racionalizo. O sea, agarro esa emoción y le pongo una explicación espiritual. Le doy un sentido a esa emoción. Pero en realidad no la atravesé.
¿vale? La emoción aparece, la emoción se expresa y ya le estoy intentando dar un sentido espiritual a esa emoción. No, esta emoción está aquí porque pipipín, patatán, pututum. Le intento dar un sentido. La intento convertir en aprendizaje antes de sentir esa emoción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el síntoma sigue ahí, porque la emoción va a seguir ahí. Porque estoy racionalizando con la mente. Solo que ahora la disfracé. La disfracé de calma, la disfracé de aceptación. Dije, ya la entendí, listo. Pero tu cuerpo físico, sigue igual. Y ahí es donde empieza el trabajo real. Porque no se trata de entender más. Se trata de dejar de usar lo espiritual para evitar nuestras emociones. Y empezar a usarlo para poder integrar esas emociones. No evitarlas, sino integrarlas. Que este es otro punto. Aquí en Nexus Lux no hablamos de sanar, ¿vale? Usamos muchas veces la palabra para que podamos entendernos, pero cuando yo diga integrar, ¿vale? Eso es lo que la gente usa como sanar. Porque sanar no hay nada que sanar, realmente. Tú no estás roto, no estamos rotos, somos perfectos realmente, somos realmente perfectos. No hay nada que sanar, pero hay todo por integrar. Tenemos que integrar aquellas partes que rechazamos de nosotros. De eso se trata, ¿vale? Así que quiero hacer unas preguntitas, porque bueno, vamos a hacer varias de estas preguntitas de conciencia a lo largo del live para que ustedes se las pregunten a ustedes mismos y de esta forma pues se hagan conscientes, porque muchas veces las preguntas son las que nos expanden la conciencia. Una pregunta bien hecha es la que puede expandir tu conciencia. Así que, ¿qué emoción estás explicándote en lugar de atravesarla? ¿Cuál es esa emoción que aparece en ti en determinadas circunstancias? Y en vez de sentir esa emoción, en vez de permitirte sentir esa emoción cuando aparece, tú ya le quieres buscar una explicación a esa emoción. ¿Cuál sería esa emoción? ¿Y qué parte de ti entiende mucho? ¿Qué parte de ti entiende mucho? Porque entiendes, pero por mucho que entiendas, luego en tu día a día no cambia nada. Por mucho que veas lives de espiritualidad, o YouTube, o videos, o libros, luego entiendes, pero no cambia nada en tu día a día. Estas son preguntas muy importantes para hacerse, ¿vale? Vamos a seguir leyendo por aquí un poquito de mensajes. Anet, ya la habíamos saludado. Tita, ¿qué tal estás? ¿Qué es sostener? Lo habíamos contestado. Dice Reyes, bienvenida Yogis275, gracias por compartir el live, gracias por seguirme. ¿Qué pasa cuando nos identificamos y hacemos nuestra la emoción? Ahí son las heridas emocionales y el ego herido, ¿verdad? Cuando el ego herido se identifica con la emoción, la hacemos nuestra, ¿vale? Empiezan esas heridas, empiezan las creencias limitantes, luego vienen los miedos y se vuelve a repetir el ciclo, el patrón. Dice Caterina Ochoa, hola Caterina, ¿qué tal estás? Bendiciones, gracias por seguirme. Magnolia, bienvenida, gracias a ti. Brian, bienvenido a la familia. Muy bien. Espero que te hayas hecho las preguntas que acabo de hacer, ¿vale? Para reflexionarlas, para ser honesto contigo mismo. Y vamos a empezar un poco con estas frases, ¿vale?
que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver frases y creencias que se tiene dentro de la espiritualidad muy tóxica, ¿sí? Y que si no se utilizan con conciencia, y ahora vamos a ver bien el marco, podemos hacernos más mal que bien al final, ¿vale? Por eso es tóxico, ¿no? Es como muy que nos hace peor, ¿verdad? Entonces vamos a entender algo muy concreto. Vamos a empezar con esta frase de todo pasa por algo. Hola, amada, ¿qué tal estás? Todo pasa por algo. Si pasó, es porque tenía que pasar. ¿Vale? Esta es una de las frases más repetidas dentro de la espiritualidad. Y ojo, ojo, porque esta frase tiene una parte de verdad. No es que sea mentira, ¿vale? No voy a eso. Esta frase, todo pasa por algo, no es mentira. Todo lo que ocurre, ocurre dentro de un orden, dentro de un proceso, dentro de una experiencia que en algún nivel o forma parte de tu propio camino. ¿Vale? Eso es real. Ahora, el problema de esta frase no está en la frase, está en cómo la usás, en cómo estás usando esta frase. Porque muchas veces, y no te lo tomes como un juicio, pero muchas veces seguro que usás esta frase para anestesiarte. La usás para no sentir lo que se ha generado en ti, para no mirar el impacto real que eso que pasó tuvo en ti. Usás esta frase para no hacerte preguntas incómodas. Y ahí es donde se convierte en distorsión. Porque entonces, en lugar de abrir conciencia, estás cerrando el proceso. Vamos a bajarlo a tierra para que lo entendamos muy claro, ¿vale? Por ejemplo, una relación, ¿vale? Una relación de pareja, que tenés una relación de pareja y sabés que esa relación de pareja no está bien, ¿vale? Hay desgaste, hay incoherencia, hay cosas que te hacen sentir dolor, ¿vale? Entonces, en lugar de mirar eso de frente, agarrás y te decís, bueno, era lo que tenía que vivir. Bien. Y puede ser que sí, que eso es lo que tenías que vivir, claro. Pero esa no es la pregunta importante. La pregunta no es si tenía que pasar. La pregunta es, ¿por qué te quedas? ¿Qué hay dentro de ti que sostiene eso? ¿Qué emoción no estás mirando? ¿Y qué miedo es el que estás evitando? Porque si solo te quedas en la idea de que tenía que pasar y ya está, te estás perdiendo lo esencial. ¿Qué es lo que eso viene a mostrarte? Y es ahí donde cambia. Porque empezás a entender que no todo lo que pasa te libera. Solo te va a liberar cuando eso que sucede lo integras. ¿Bien? Porque lo que pasa, ¿vale? Lo que pasa, lo que sucede, es el hecho, ¿vale? Es lo que luego se convierte en experiencia, porque pasa a través de mí. Y es una experiencia. En esa experiencia yo siento. Cuando yo siento, es porque estoy sintiendo una emoción. Y muchas veces esa emoción duele, en el ejemplo que pusimos recién. Pero si tú eres capaz
de poder sostener esa emoción sin huir y sin interpretar, lo integras. Y lo que integras es lo que te transforma realmente. Ahora, si yo no soy capaz de sostener esa emoción y ya quiero interpretarla, o quiero huir, o me dejo arrastrar por esa emoción, entonces no estoy integrando y voy a volver a repetir el mismo patrón. Aunque lo entienda, aunque me lo explique 1000 veces a mí mismo, aunque lo espiritualice y lo adorne con arcoíris, lo voy a seguir repitiendo. Así que quiero proponerte algo muy simple para que puedas experimentar. ¿Vale? Quiero que puedas experimentar. Y ahora paso a leer algunos comentarios de aquí, que son muy interesantes vuestros comentarios. Gracias por comentar, de verdad. Ahora os voy a leer. Pero antes quiero que experimentes. Quiero que esto lo bajemos a tierra, porque yo puedo estar hablando acá 3 horas. Lo que digo puede parecer coherente, no, para algunos sí, para otros no, está perfecto. Pero si no lo bajamos a tierra no sirve de nada, ¿verdad? Así que quiero que te mires ahora mismo, mírate, cierra los ojos, mírate por dentro. Y quiero que te preguntes, ¿dónde estás usando en tu vida, en lo que pasa en tu vida, dónde estás usando una explicación bonita para no entrar en lo que duele? ¿Dónde te estás diciendo a ti mismo, esto tenía que pasar, todo pasa por algo, cuando en realidad lo que estás haciendo es evitar procesar eso que pasa? Porque eso que pasa duele mucho. Pero como duele tanto, todo pasa por algo. Esa pregunta es la puerta, no la frase de que todo pasa por algo. La puerta es lo que hay detrás de lo que no te atreves a mirar. Y es ahí donde empieza el verdadero trabajo. Es ahí donde empieza ese trabajo espiritual, ese trabajo interior. Porque la espiritualidad es interior, no es exterior. Entonces, ¿qué estás justificando? En lugar de mirarlo de frente, en lugar de sentirlo, aunque duela. ¿Y qué pasaría si dejas de decir que tenía que pasar? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que reconocer? ¿Vale? Son preguntas que recuerden que este live, ¿vale? Este live queda grabado, ¿sí? Va a quedar grabado y lo subimos a mi canal de YouTube, ¿vale? En YouTube, Nexus Lux, tú buscas en YouTube Nexus Lux, me sigues en YouTube y vas a ver estos lives de forma grabada. Hay un montón de lives, hay talleres gratuitos para tirar para arriba en YouTube de mi canal, muy buenos. Y así que sígueme aquí en TikTok, sígueme en YouTube para no perderte ningún live y poder volver a ver los lives repetidos, ¿vale? Porque además los capitulizo, les pongo capítulos a los lives dentro de YouTube para que puedas buscar la parte precisa que tú necesitas, ¿vale? Bien, vamos, como dije, a leer un poquito aquí los comentarios de esta gente tan bonita. Amada, ¿qué tal estás? Anushka, muy buenas. ¿Qué tal estás? L y M Flores, bienvenida a la familia. Roberto Máximo, todo es un holograma al cual reaccionamos con pulsaciones. Dice Geni, vale, Geni está saludando a Anita.
Anuska, ¿qué tal estás? Aquí, Anet. ¿Cómo se retiene la emoción? ¿Aceptándola? La emoción, ¿cómo se retiene? ¿Cómo se suelta, dirás? Que ahora vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Del soltar, que se usa mucho. ¿Cómo se gestiona una emoción? ¿Cómo se integra? Perdón, ahí está la palabra. ¿Cómo se integra una emoción? ¿Vale? La emoción la integramos permitiendo que se mueva, que complete todo su ciclo, que aparezca, que se exprese, que te enseñe y que se disuelva como consecuencia, ¿vale? Cuando complete ese ciclo, ya la emoción se está integrando en ti, ¿sí? La estoy aceptando, ¿vale? Este proceso lo hacemos con lo que llamamos el amor incondicional, ¿vale? Que es comprender sin juicio, aceptar y soltar. Y para cada uno de estos hay varias herramientas, ¿vale? Acá hay un montón de técnicas que vamos usando en la TNIE dependiendo de la persona, ¿vale? Anuska dice, enfrentarme a esa emoción. Vale, es que no me acuerdo cuál de todas las preguntas era la respuesta. Maribel Mendoza, Dani Márquez, bienvenidos a la familia, gracias por ese quiéreme, Dani. Bien, ahora vamos a pasar, una vez que ya entendimos esta frase, todo pasa por algo, que no es que la frase sea mala en sí misma, sino el cómo la usamos para evadir la experiencia, ¿vale? Para evadir, ahí está el problema, ¿verdad? Que usamos esta frase para evadir, ¿vale? Entonces, la próxima vez que uses esta frase, todo pasa por algo, quiero que te quede esto bien grabado. Quiero que te quede bien grabado. La próxima vez que te veas a ti mismo diciendo esta frase, todo pasa por algo, pregúntate si te has permitido sentir eso que pasa. Es así de sencillo. No tiene más complicación. Vamos al siguiente. Aquí. El karma como excusa. ¿Vale? El karma como excusa. Gracias, Cris, por ese quiéreme. El karma como excusa. ¿Vale? María Guerrero, hasta Perú, saludos, muchas gracias. El tema del karma, ¿vale? Que está muy mal entendido, ¿vale? Y nos deja muchas veces muy mal parados, ¿vale? El karma no es lo que la mayoría cree. Aquí ya empieza, ya verás como aquí se empiezan a poner los pelos de punta. ¿Cómo que no? María Guerrero, gracias por esas rositas. A ver, mucha gente cree que el karma es como condena, ¿no? Hoy me tocó este karma, qué condena, o cuando alguien hace algo malo, ya te va a llegar el karma, vos, hijo de me hiciste esto, ya te va a llegar el karma, vos, ¿no? Estamos usando el karma como, como un arma vengativa. Vamos ahí distorsionando y infantilizando el karma, ¿vale? Y creemos que el karma es algo que, bueno, el karma es lo que me tocó, me tengo que aguantar este karma, tengo que pagar este karma, tengo que pagar el karma, ahí buscando que le des plata. No, no tienes que pagar nada, no hay que pagar nada, ¿vale? El karma no es, me pasó esto, bueno, si me pasó esto es mi karma, ¿vale? Eso no es karma, eso es infantilización del karma. Eso es resignación disfrazada de espiritualidad, bypass espiritual. Estoy utilizando el karma, ¿vale? Y me estoy resignando, y lo estoy disfrazando de espiritualidad, ¿vale? El karma, en esencia, ¿sí? Primero tenemos que, bueno, etimológicamente karma, ¿vale? El significado es acción, punto. ¿Vale? Karma es acción, punto. Ahora, en esencia, en concepto, ¿vale? Entendemos el karma como una ley de equilibrio, ¿vale?
Pero no es lo mismo equilibrio que premio y castigo. No nos confundamos. Solo equilibrio. Toda acción tiene una reacción, ya está. Es eso. ¿Vale? Es un movimiento, es una energía que busca ordenarse, nada más. Una experiencia que en tu vida se repite hasta que tú cambies la forma en que te relacionas con esa experiencia. ¿Se entiende? Ahora, no está para que aceptes sin más. Está para que tomes conciencia. Y acá es donde viene la clave. Porque no es para que aceptes. Es para que tomes conciencia y actúes diferente. Porque si no hay acción de tu parte, no hay transformación. Entonces, si yo digo, es mi karma, y me quedo tan pichi, porque, como es mi karma, ¿qué voy a hacer? Es el karma que tengo, pues entonces me quedo inmóvil. Y si no hay acción, no hay transformación. Un ejemplo muy claro, con el tema de los problemas económicos, por ejemplo, problemas de dinero. Una persona que constantemente está en escasez económica. Nunca llega a fin de mes, siempre repite situaciones de gastos imprevistos, siente que su dinero está bloqueado. Entonces dice, bueno, será mi karma, y ahí se queda. Ya está. Es mi karma. Mi vida es así por mi karma. Qué cómodo, ¿verdad? No revisa sus decisiones, no revisa sus patrones, no revisa su relación con el dinero, que por cierto tenemos un taller en YouTube que se llama Sana tu relación con el dinero. En mi canal de YouTube, Nexus Lux, tenéis un taller de 6-7 horas que se llama Sana tu relación con el dinero. Entonces, una persona que se queda con esto del karma así sin más, se queda ahí. Entonces no hace nada diferente. Y eso no es karma, eso es repetición. Desde la TNIE, desde la terapia de Nexus Lux, de integración emocional, esto lo entendemos muy claro y entendemos el patrón emocional genera una forma de actuar. Y esa forma de actuar sigue generando la experiencia. Y si no cambio el patrón, la experiencia se repite. Pero la experiencia no es el hecho. La experiencia es cómo yo vivo e interpreto ese hecho. Lo que se repite en tu vida no es el hecho, es la experiencia sobre el hecho. Pero no porque Dios te esté castigando, el universo te esté castigando, el karma te esté castigando, no. Simplemente porque no has integrado una emoción, porque no has equilibrado una energía dentro de ti. Entonces, hasta que no equilibres esa energía, eso va a volver a repetirse. Esa energía es una emoción. Pero no por castigo. Quiero que entiendan esto. Entonces, si no hay acción, recordemos, karma significa acción, el ciclo se va a seguir perpetuando. Y seguramente vas a poder entenderlo con tu mente. Vas a poder explicarlo. Vas a poder verlo con toda la claridad del mundo. No, es que me pasa esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero si después vos no haces nada distinto, todo va a seguir igual. Por mucho que entiendas. Y esto es lo que duele aceptar.
que no está en lo que te pasa, está en cómo respondes a lo que te pasa. Y si respondes siempre de la misma manera, va a seguir pasándote de la misma manera. Entonces el karma no te limita, te muestra dónde no estás siendo consciente. Vamos a preguntas de conciencia, otra vez. Qué pesado, Nexus, las preguntas de conciencia. Quiero que te preguntes, quiero que te mires a ti ahora mismo y te preguntes, ¿en dónde en tu vida te estás diciendo es mi karma? En lugar de preguntarte qué es lo que necesitas cambiar. Porque hasta que no cambies, nada de afuera va a cambiar. Patricio, querido, muy buenas. ¿Qué tal estás? Magnolia. Bienvenido, Sissoko, a la familia. Ahora es de viajar. ¿Para dónde viajas? ¿Para México? ¿Te vas a ver con la parienta? Qué bueno, mi querido amigo. Me alegra mucho, Patricio. Andrea Casabombo. Bienvenida a la familia. Chantal. Cuando me equilibro aparecen gastos imprevistos que me dejan en la misma situación. ¿Cómo se frena? Chantal, te recomiendo, sígueme en YouTube. Allí en YouTube hay un taller, perdón, que son 3 videos, un taller que se llama Sana tu relación con el dinero. Y ahí tienes la respuesta. A México, a vivir, ya te vas a vivir a México. ¡Guau! Y ya viene el bodorrio, ¿no? Qué lindo, amigo. Qué lindo, me alegra mucho. Bien. ¿Cómo busco en YouTube? Maribel, entras a YouTube, ¿vale? Pones Nexus Lux, ¿vale? Que alguien por fin, alguna moderadora, le escriba Nexus Lux, ¿sí? Copias Nexus Lux, lo pegas en YouTube, en el buscador, y ahí te voy a aparecer, ¿vale? Te va a aparecer ahí, ¿vale? Mi canal, me sigues, entras a mi canal y ahí vas a ver, en la misma página vas a bajar, haces un poquito de scroll y vas a ver que hay muchos talleres, ¿vale? Hay varios talleres y hay uno que se llama Sana tu relación con el dinero, también el taller de merecimiento o taller de herida materna, ¿vale? Todos esos talleres tienen que ver con el dinero, con el merecimiento, con el equilibrio, ¿vale? Con el recibir, ¿sí? Bien, vamos ahora, ya vimos todo pasa por algo, ya vimos los del karma como excusa, ¿vale? Y ahora vamos al soltar como evasión, ¿sí? Porque esta es otra que está en todos lados, que seguro que ya están, yo cuando la escucho ya casi, yo la digo mucho incluso, yo la digo mucho esta palabra, hay que soltar, ¿no? Pero siempre que la digo en su contexto, ¿sí? E intento darle el marco coherente, ¿vale? Pero sí que se usa mucho esta palabra soltar, ¿vale? Todo el mundo habla de soltar. Soltar el pasado, soltar a las personas, soltar las emociones, soltar, 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 soltar. Pero después nadie te explica qué es realmente soltar. ¿Alguien sabe qué es realmente soltar? Adriana Plaza, bienvenida. Y me sabrían decir
¿soltar es una consecuencia o es una acción? O sea, ¿tengo que soltar o soltar es una consecuencia de algo? Ahí está, mira. Ahí apareció. Bien. Ahora, ahora se os va a dar vuelta todo. Qué malo que es. Bien. Dicen, bueno, Adriana Plaza, bienvenida a la familia. Dice Evelyn, dejar ir con amor, dice Magnolia. Desapego, dice Annette. Catherine dice dejar ir. Dejar lo que no te deja seguir, dice María Guerrero. Cris dice soltar es integrar. Casi, casi. Y ahora todos dicen acción es una acción, soltar es una acción. Cris dice una consecuencia. Chantal dice es una consecuencia de algo. Bien, bien. Aquí es donde empieza el problema. Porque creer que soltar es una acción es lo que hace que la mayoría no está soltando, está evitando, por creer que es una acción. ¿Vale? Porque están intentando quitarse algo de encima que ni siquiera fueron capaces de sostener. ¿Sí? Me estoy intentando quitar algo de encima que no fui capaz de sostener y ya lo quiero soltar. Porque si digo que el soltar es una acción, es que tengo que soltar, es algo que tengo que hacer. Pero si digo que el soltar es una consecuencia, y lo entiendo como una consecuencia, ¿consecuencia de qué? De haber integrado. O sea, de haberme permitido sentir sin huir, de haber sostenido lo que siento. Luego de sostener sin huir, sin intentar interpretar, ya viene el comprenderlo, el darle un significado, y una vez que le di un significado, ya se disuelve solo, porque ya entendí y ya aprendí, y ya, sobre todo, ya sentí. Sentí, entendí, aprendí, ya está, ahora sí se soltó, no es algo que tengo que hacer. Puedo hacer algo como para decirle a mi mente, a mi cuerpo y a todo mi ser, he soltado y hacer algún mini ritual, algo, una carta de despedida, algunos pequeños gestos, sí, se puede, ¿vale? Pero es como una especie de cierre, porque realmente el soltar es una consecuencia, ¿vale? Pero claro, la mayoría no está soltando, está evitando, diciendo que suelta. Entonces, está intentando quitarse algo de encima que ni siquiera sostuvieron. Y esto es lo que digo, o sea, soltar no es una acción que haces, es una consecuencia. Una consecuencia de haber sentido, de haber comprendido, de haber atravesado. Por eso hay que diferenciar muy bien esto. El soltar real es la consecuencia de la integración. Pero luego está el soltar falso, que es el que es una evasión. El que yo digo, voy a soltar, tengo que soltar esto. No, no tienes que soltar. Tienes que integrar y ya se suelta solo. Porque si no estás evadiendo. Comprender esto lo cambia. Porque cuando no querés sentir algo, tu mente va a buscar una salida rápida. Y una de las salidas más bonitas es decir, lo suelto. Pero lo suelto y no lo sentí.
No entré a eso, no entré a sentir eso, no sostuve lo que eso me generó. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no se va. Eso se queda de otra forma. Se queda y te va a seguir activando. ¿No se da una idea? ¿Cuántas veces en terapia muchos consultantes vienen a la terapia, ¿no? Y sobre todo pasa mucho con mamá o con papá, ¿no? Que dicen, no, yo ya solté, yo ya sané a mamá y ya solté mis heridas con mamá. Pero luego, cuando estás en la conversación más adelante, sale que esa herida está proyectada de otra forma. Ahora no es con mamá, ahora capaz es con su pareja. O con la relación que tiene con el dinero. Entonces la herida sigue ahí. No soltaste. Porque no te permitiste sentir aquello que provocó ese trauma, esa herida. Entonces te sigue activando y te sigue afectando de otras maneras. Ahora nada más que, claro, te convenciste de que soltaste. Por eso quiero que te quedes con esta frase. Y es que no podés soltar algo que no has atravesado. No podés soltar algo que no atravesaste, que no sentiste a fondo. Vamos a poner un ejemplo para que lo bajemos a tierra, ¿vale? Vamos a ver relaciones de pareja, una ruptura, ¿sí? Mi pareja me decepciona, me siento decepcionado con mi pareja, me siento dolido con mi pareja, ¿verdad? Esto pues duele mucho, una ruptura duele, ¿vale? A cualquier persona una ruptura le duele, ¿sí? Hay gente que lo expresa más, hay gente que lo expresa menos, dependiendo de sus herramientas, eso es otro tema. Pero una ruptura emocionalmente duele, ¿vale? Ahora, claro, como eso duele, un hecho, ¿vale? El hecho, ¿vale? Me duele, despierta una emoción que es el dolor, la tristeza, la decepción, ¿vale? Y en lugar de permitirme sentir todo ese dolor, voy a dejar pasar unos días y voy a decir, ya está, lo voy a soltar. Voy a soltar, me voy a olvidar de esta persona y venga, un clavo con otro clavo, por ejemplo. ¿No? Ya está, ya lo suelto, ya lo solté, porque pude irme con otra persona. Pero tu cuerpo, tu físico, no está en ese punto. Tu físico sigue cargando eso. Tu físico sigue tensándose, sigue reaccionando, sigue recordando. Porque el cuerpo no entiende de frases bonitas ni de frases espirituales. Entiende de experiencia. Y ahora vamos a hacer algo para que lo entiendan aún mucho más. Quiero hacer un ejercicio con ustedes, a ver si sale. Bien, a ver si sale este ejercicio. ¿Se está pegando? ¿Se está trabando mucho? Hay que entender que es soltar para poder hacer lo correcto. Claro, amada, por supuesto. Roberto, el yo, el ego, personaje vive en la ilusión mental mediante una frecuencia, cambiar la frecuencia. Roberto, el ego lo necesitamos. Necesitamos del ego. Si no tuvieras ego, tú no serías Roberto. ¿Me entiendes? Necesito del ego para la experiencia. ¿Sí? Vale. Lady D49, bienvenida a la familia. Bien, vamos
Vamos a hacer un ejercicio a ver si sale. Atentos y atentas. Vale. Primero, lo que vamos a hacer, ¿vale? Para bajarlo a ti, para que entiendas esto, quiero que ahora mismo cierres los ojos. Cierra los ojos. Relaja el cuerpo donde estés sentado. Si estás manejando, no cierres los ojos, por favor, ¿eh? Si estás manejando o trabajando con maquinaria pesada, no cierres los ojos. Si puedes, siéntate, cierra los ojos, relaja el cuerpo, los pies firmes en el suelo, ¿vale? Relajamos los hombros. Vamos a respirar, ¿sí? Normal. Vas a inhalar, normal. Y vas a exhalar por la boca, normal, sin forzar. Bien. Quiero que traigas a tu mente, algo que soltaste. Algo que tú hayas dicho, yo esto ya lo solté. Que estés convencido de ello. Trae eso que soltaste a tu mente. Recuerda toda la situación que hay alrededor de eso que soltaste. ¿Dónde se siente esto en tu cuerpo? ¿Eres capaz de sentirlo en tu cuerpo? ¿Hay tensión? ¿Hay incomodidad? ¿Hay algo que todavía se activa? Porque si se sigue sintiendo, no está suelto, está pendiente. Y no pasa nada. No pasa nada. Porque esto no se trata de hacerlo perfecto. ¿Sabes cuántas cosas hay que yo no solté todavía? Esto va de ser honesto. De saber, vale, yo sé que esto no lo solté. Soltar no es sacarlo de tu vida. Soltar es dejar de cargarlo dentro. Y eso solo pasa como una consecuencia cuando me atrevo a atravesar aquello de verdad. Así que deja de intentar soltar tan rápido. Deja de forzarte soltar. El objetivo no es soltar. El objetivo es integrar. Porque si integras, la consecuencia es que se suelta. Así que empieza a permitirte sentir tus emociones. Quiero que me cuenten ahora en el chat, con este ejercicio pequeño que hemos hecho, un ejercicio muy simple. Aurex, querido, ¿cómo estás? Un ejercicio muy simple que hemos hecho. Bienvenida, Pati. Quiero que me cuentes si al hacer el ejercicio te diste cuenta si soltaste de verdad o lo usaste, eso de soltar, como un bypass espiritual. ¿Vale? Eso que dices que soltaste, ¿sigue doliéndote en el cuerpo? ¿Lo sigues sintiendo? ¿Lo sigues cargando? ¿Y qué emoción estás evitando sentir disfrazándola de soltar?
Aurex, ser como el búfalo solo tras pasar la tormenta. Bien, espero que estéis siendo sinceros y honestos con vosotros mismos, porque de eso se trata. Ahora ya hemos visto todo pasa por algo, el karma como excusa, soltar como evasión, y ahora vamos a esto. Aceptación versus resignación. Y este punto es clave en este live, en este directo. Muchas personas creen que están aceptando cuando en realidad lo que están haciendo es resignarse. No te liberas de la tormenta, dice Aurex, solo pasa por ella y así sabes qué tanto cargas o no. Exacto, exacto. Buena metáfora. La luz de tu interior, gracias por si quiéreme, bendiciones. Entonces, vamos a entrar a esto ahora. La diferencia entre aceptar, la aceptación y la resignación. ¿Vale? Porque yo sé que esto muchas veces desde fuera puede parecer lo mismo y causa como confusión, ¿no? Pero por dentro no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Así que vamos a ponerlo muy clarito. ¿Sí? Aceptación es, veo lo que hay, lo siento, me permito sentirlo, lo comprendo y desde ahí actúo. ¿Vale? Eso es aceptar. Estoy aceptando lo que hay. Veo lo que hay, siento lo que hay, lo comprendo y luego ya actúo, tomo una decisión, actúo. La resignación es me rindo, me desconecto, me adapto y me quedo donde estoy, con el culo pegado ahí al sofá. ¿Vale? Entonces, la aceptación te conecta. La resignación te apaga, te desconecta. Entonces, aceptar no es dejar de actuar, es dejar de resistirse para poder actuar mejor. Aceptar no significa que te guste lo que está pasando. ¿Vale? No significa, o sea, no significa aceptar que mira, me gusta lo que está haciendo, lo acepto, me gusta. No, eso no es aceptar. No significa que estés de acuerdo. No significa que te quedes ahí. Aceptar significa ver la realidad tal como es, sin maquillarla, sin negarla y sin justificarla. ¿Vale? ¿Se entiende? Vamos con un ejemplo. En el trabajo, ¿sí? El trabajo, por ejemplo. Te levantás cada mañana. Te levantás cada mañana para ir a la fábrica sin ganas, sin energía y sin sentir, pues te sentís vacío, vas a tu trabajo, estás hasta los huevos de ir al trabajo. Sabés, sos consciente de que no estás bien ahí en ese trabajo. Ahora quiero que mires la diferencia. La resignación sería, es lo que hay, todo pasa por algo, es mi karma, hay que trabajar, no puedo cambiar ahora, al menos tengo trabajo y sigues. Otro día igual. Pero por dentro, cada vez estás más apagado, te adaptás, pero te estás desconectando de ti.
Ahora, aceptar sería otra cosa. Aceptar sería parar y decir, esto no me llena. Esto no está alineado conmigo. Esto me está pasando factura. Sin justificarlo, sin maquillarlo y sin decirte, no es para tanto. Lo ves tal como es, punto. Y eso incomoda. Incomoda y mucho. Pero esa es la diferencia. Porque desde la resignación te quedas ahí. Pero desde la aceptación te moves. Quizás no de golpe. Quizás no es dejar el trabajo mañana y a un cambio de 180 de un día para el otro. Va la pepa. No. Pero empezás a hacer cosas distintas. Empezás a tomar acciones distintas. Buscas opciones. Te formás en otra cosa que si te guste, que si te llene. Te planteas cambios al futuro. Empezás a abrir puertas. Eso es aceptar. Viste la realidad, la describiste tal como es, sabes que no va contigo porque no lo sientes, o sea, te sientes mal haciendo eso, por ejemplo, en este caso del trabajo, pero me permito sentir eso y lo veo tal y como es. No lo justifico, no lo maquillo, no hago un bypass espiritual y empiezo a maquillar la espiritualidad. Y gracias a eso, ahora soy capaz de agarrar y hacer algo distinto. Y esto me hace mover, me hace tomar acción y empezar a construir algo diferente. Entonces, eso es aceptar. No es aguantar mejor el chaparrón. Es verlo claro. Es verlo claro para dejar de engañarte y poder construir algo diferente. Y eso, aunque no lo parezca, te da poder, te empodera. Porque cuando ves claro, podés decidir con claridad. Pero la resignación te quita el poder. Porque te dice, esto es lo que hay, esto es lo que toca, no puedo hacer nada. Entonces te adaptás, te acomodás pero no cambiás. Y te quedaste. Dice Roberto, entonces ver la realidad es una percepción individual que puedo... No, la realidad es la que es. Esto, Roberto, lo hablo en un directo, uno de los últimos directos en mi canal de YouTube, ya lo tenés, se llama Esto es la verdad, creo, o algo así, ¿vale? Esto es la verdad, creo que se llama, y ahí explico la diferencia entre la realidad, el hecho, ¿sí? La realidad, el hecho, la verdad y la interpretación. Son 4 niveles diferentes, 4 conceptos diferentes que se explican en ese directo muy bien. Son 2 horas para poder entenderlo, ¿vale? Explicado muy a fondo, ¿sí? Bien, entonces, la aceptación abre conciencia, te muestra la verdad y te quita la ilusión, ¿ok? Porque no es que transforme la realidad, sino que te expande la conciencia, ¿vale? Te expande la conciencia y, y transforma tu responsabilidad. Entonces, no basta con ver. Hay que hacerse cargo de lo que uno ve. Y eso es muchas veces lo que evitamos. Ver sin actuar, entender sin movernos, sentir para no decidir, para no tomar decisión, porque estamos cómodos muchas veces, aunque duela. Porque el mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Esta típica frase. Pero ahí es donde la espiritualidad se vuelve tóxica.
porque se vuelve demasiado cómoda, porque me apego a frases espirituales, a términos espirituales muy bonitos, pero no me hace avanzar, no me hace cambiar. Por eso no es integración, eso es estancamiento con un discurso bonito, ¿no? Me disfrazo de espiritualidad, pero no vivo la espiritualidad. La espiritualidad real, la aceptación real, te incomoda, es incómoda. ¿Por qué? Porque te deja sin excusas. Ya no hay excusas. Te deja frente a lo que es, tal y cual es, se acabó. Y desde ahí hay una sola pregunta importante. Y es, ¿qué vas a hacer con eso? Porque puedes seguir entendiendo más, puedes seguir leyendo, puedes seguir viendo un montón de lives que hablen de espiritualidad, un montón de videos en YouTube con voces de IA que te hablan de espiritualidad. O puedes empezar a vivir distinto, a tomar acción realmente. Porque la espiritualidad no la vas a vivir por YouTube, no la vas a vivir aquí mirándome a mí en TikTok. La espiritualidad la vas a vivir en tu experiencia. Nadie la puede vivir por ti, ni nadie puede decirte cómo vivirla. Ni yo, aunque esté aquí hablando. Así que hazte otra pregunta de conciencia. ¿Estás aceptando? ¿Estás aceptando realmente o te estás adaptando para no cambiar? Esa pregunta te va a romper la cabeza. Si sos sincero, si sos honesto contigo, te puede volar la cabeza. Porque lo que expande la conciencia son las preguntas correctas. ¿Estás aceptando o te estás adaptando para no cambiar? Y voy a ser muy claro ahora, porque acá en este punto es o donde todo se ordena o donde todo se cae. ¿Sí? Lo que realmente está pasando es que seguramente estés usando la espiritualidad para no hacerte cargo, para no sentir, para no decidir, para no poner límites, para no cambiar. Pero no te lo digo como una crítica, es un hecho en la mayoría de los casos. Es un hecho en la mayoría de los casos y lo veo constantemente en las consultas. Porque cuando empiezas a mirar con honestidad, te vas a dar cuenta que muchas veces no estás en paz. Simplemente estás desconectado, estilo apatía. Desconectado de lo que sentís, desconectado de tu cuerpo, desconectado de lo que realmente te está pasando por dentro. Y eso, desde fuera, puede parecer calma. Ah, mira, este no reacciona a nada, mira qué calmo es. No se altera nunca, no discute. Mira qué calmadito el pibe. Pero por dentro hay tensión, hay evitación, hay cosas que no estás mirando, por muy espiritual por fuera que parezcas. Porque aquí en TikTok, en YouTube, todos, la mayoría, se pintan de espiritualidad y uy, qué iluminados y qué elevados que estamos, carajo.
Pero la puta madre. ¿Y quién está acá en la tierra entonces? ¿Quién baja a la tierra? Bajemos a tierra. La espiritualidad no es elevarse, es encarnar aquí en la tierra, vivir esta experiencia en todo su aspecto. Y aquí es donde entra algo muy importante. Que todo siempre empieza en lo emocional. Siempre. Y siempre lo digo. ¿Cómo empieza el despertar espiritual? Cuando aprendo y empiezo a gestionar mis emociones. La espiritualidad comienza en lo emocional. Cuando evitas sentir una sensación, una emoción, te desconectas de tu cuerpo. Porque el cuerpo es donde esa emoción se está expresando. Es donde se mueve, es donde pide ser atendida. Y si no la querés sentir, te desconectas. Y cuando te desconectas del cuerpo, ¿quién toma el control? La mente. Y la mente empieza a explicar, empieza a justificar, empieza a darle sentido, porque la mente tiene una tarea y es interpretar. Pero, como ya dijimos más de una vez, hay que darle a la mente la tarea de forma consciente, que interprete sin narrativa, que simplemente interprete describiendo el hecho, que ya no sería interpretar en ese caso. Vamos a usar luego para interpretar otras cosas. ¿Vale? Pero si dejo que mi mente tome el control y empiece a explicar y empiece a justificar y empiece a darle sentido espiritual a todo, ahí es donde aparece la falsa espiritualidad. Una espiritualidad falsa es una espiritualidad que entiende, que lo entiende todo, que me lo sé todo, me sé toda la teoría, pero luego en mi vida no la aplico, no integro. Hablo de espiritualidad, pero luego no la atravieso. Y esto es lo que encaja muy bien muchas veces con lo que trabajamos en la TNI, porque trabajamos con eso específicamente, con la evitación emocional. ¿Sí? O sea, la evitación emocional genera una desconexión corporal, la desconexión corporal genera una percepción distorsionada de la realidad, y desde esa desconexión construís una narrativa espiritual que parece coherente, pero que no es real en tu experiencia. Es una interpretación y no la estás sosteniendo con tu cuerpo. Por eso podés decir que estás bien y a todo el mundo le decís, no, yo estoy bien. Nunca estás mal. Pero tu cuerpo no lo está. Podés decir que lo superaste, que ya soltaste, pero seguís reaccionando. Podés decir que estás en paz, pero seguís evitando situaciones. Porque no hay integración. Porque si hubiera integración, es cuando lo que entendés, lo sentís. Y lo que sentís podés sostenerlo y desde ahí actuar. Y eso es coherencia. Y la coherencia no es cómoda, porque implica verte, la coherencia. Implica verte realmente, esas sombras que hay en ti, porque eso es lo que va a hacer la gestión emocional. Implica sentir, decidir, cambiar las cosas que hay alrededor de ti. No, pero tú quieres cambiar manifestando tu realidad con decretos nada más. ¡Pinga! Los decretos no te sirven de nada si no hay acción, si no hay coherencia. Pero por eso es más fácil
quedarme con toda esa espiritualidad tóxica, que si el secreto, que si los decretos, que si todo externo y nunca interno. Entiendo todo, me sé toda la teoría, pero no me muevo. Y eso no sostiene, porque tarde o temprano todo eso sale. Y muchas veces sale incluso, y lo van a ver desde fuera. Y van a decir, pero este no era tan espiritual. Míralo ahora, el espiritual. ¿No? ¿Por qué? Porque no estaba encarnando la espiritualidad. Estaba hablando de espiritualidad, pero no la estaba viviendo. Así que no se trata de saber más de espiritualidad. Se trata de dejar de evitar lo que sientes y empezar a integrar esas emociones. Porque solo desde ahí lo que dices eres empieza a ser real en tu vida. Así que, ¿en qué área de tu vida estás desconectado pero decís que estás en paz? Y más importante, ¿qué estás evitando decidir desde hace tiempo? Hola Mandy, querido hermano, feliz tarde. ¿Qué tal estás? En la vida no se trata de entenderlo todo, sino de aceptarlo sabiamente. Eso es estar cómodo con esa experiencia, claro, amada. ¿Cómo podés soltar algo o alguien si nunca lo tuviste? Es en realidad que muchos no ven. Soltar es entender lo que hay en su interior o que hay en realidad dentro que sentimos. Soltar, recuerden, soltar es una consecuencia de integrar, nada más. Soltar no es una acción en el sentido filosófico que estamos hablando, ¿vale? En el sentido filosófico, espiritual que estamos hablando, no es una acción, ¿vale? Es una consecuencia de haber integrado las emociones. ¿Sí? Así que vamos a reordenar un poquito, ¿vale? Vamos a poner un poquito todo esto en su sitio, porque no se trata solo de ver lo que estás haciendo mal, ¿vale? No, se trata de entender cómo hacerlo diferente. Y aquí es donde entra realmente la espiritualidad, ¿vale? Pero la espiritualidad bien entendida, no como una idea o como un concepto, la espiritualidad real, la espiritualidad encarnada, ¿sí? Y esa espiritualidad es regular, sentir, sostener, comprender y actuar. En ese orden. Porque lo que se ha hecho hasta ahora, muchas veces, es empezar por comprender sin haber sentido. ¿Vale? Quiero que te quedes con esto. Porque esto es algo que pasa mucho dentro de entornos espirituales. Queremos comprender todo sin haber sentido, sin haber integrado. Siento una emoción y quiero, en el momento que la siento, quiero ya comprenderla. ¿Vale? Quiero comprender, pero comprender es casi lo último. Porque primero tengo que regular, luego tengo que sentir, tengo que sostener, tengo que comprender. Ahora estoy comprendiendo. Y tengo que actuar. Y entonces, ahí estoy, todo eso es integración. Estoy integrando todo eso. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces queremos entender, y esto lo vamos a ver mucho en estas, cuando empezamos mucho en la espiritualidad, empezamos un poquito a meternos en este mundo, ¿no? Que si los números espejo, que si los números maestro, que si qué significa esto, qué significa aquello, me tuve este sueño, qué significa, nos obsesionamos con el qué significa y no estamos integrando un carajo. Pero nos obsesionamos con el qué significa, que sí, que todo
como dijimos antes, todo tiene un significado, todo pasa por algo, el simbolismo, el esoterismo, lo hemos visto también en algún live, hablamos de esoterismo, pero quiero, a ver, vamos a ponerlo en claro, mira, vamos a hacerlo encarnado, ¿sí? ¿Vale? Vamos a hacerlo encarnado, vamos a ponerlo en práctica, ¿vale? Mira, quiero que traigas, pon un ejemplo, vamos a hacer algo mejor que poner un ejemplo, Magnolia. Vamos a hacer algo mejor que poner un ejemplo. Vamos a practicarlo, ¿vale? Así que, escúchame, relaja el cuerpo, cierra los ojos un segundo. ¿Vale? Y ahora quiero que traigas a tu mente algo incómodo que te haya sucedido hoy mismo. ¿Sí? Algo que te haya activado. Algo intenso que hayas vivido hoy. Quiero que lo traigas a tu mente. ¿Qué emoción sentiste? Ahora quiero que esa emoción le busques un significado profundo espiritual. Quiero que esa emoción le busques un significado profundo espiritual. ¿Podés? ¿Qué salió de resultado? Bien, ahora para. Porque ahora vamos a hacer otra cosa totalmente diferente. Quiero que vuelvas a cerrar los ojos. Quiero que traigas ese mismo hecho a tu mente otra vez, pero esta vez primero quiero que te centres en tu cuerpo. Con este suceso en tu mente, quiero que te fijes en tu cuerpo. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Hay tensión? ¿Hay presión? ¿Hay incomodidad? ¿Cómo lo sientes tu cuerpo? Tu cuerpo no miente. Tu cuerpo te dice exactamente dónde estás. Siente. Siente esta experiencia en tu cuerpo. ¿Es una tensión? ¿Incomodidad? ¿Qué es? Ahora vamos a la emoción. ¿Qué emoción estás sintiendo? Solo nombra la emoción. Nómbrala. No la justifiques, no la analices, no la expliques. Solo siente esa emoción. Bien, ahora quiero que esa emoción la pongas en ese lugar del cuerpo donde tengas la sensación. Si es tensión en el hombro, pues quiero que visualices esa emoción ahí, cómo se mueve, cómo está. Duele, incomoda, sí, pero bueno, puedes estar ahí con esa emoción. ¿Vale? Permítela, no la justifiques, no la analices, no le busques un significado, no la expliques. ¿Vale? Solo siéntela, siente esa emoción. Permítete sentir esa emoción y observa cómo puedes estar con esa emoción aunque duele, aunque incomoda. No pasa nada, no hace falta justificarla, solo sentir. Ahora quiero que te hagas esta pregunta, porque ahora que te permitiste sentir la emoción en el cuerpo, que la nombraste y la permitiste ser, ahora quiero que me digas, que te hagas esta pregunta y es, ¿qué estoy viendo ahora que antes no veía con respecto a esa situación? ¿Qué estoy viendo ahora que antes no veía? Y aquí es donde aparece la comprensión. Pero ya no es mental. ¿Te das cuenta? Ahora es diferente.
Porque es una comprensión que viene de haber pasado por el cuerpo y de haber pasado por la emoción. Y ahora, por último, toca la acción. Toca la acción y es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque si no hay acción, no hay cambio. Y eso es lo que va a reordenar todo. Porque ya no usas la espiritualidad para evitar. Estás usando la espiritualidad para sostener. Sostener lo que duele. Sostener lo que incomoda. Sostener lo que no tienes claro. Sin tener que salir corriendo. Por eso la frase es: la espiritualidad no te evita el proceso. La espiritualidad no te eleva por encima de la experiencia. La espiritualidad encarnada, la espiritualidad verdadera, te da la capacidad de sostener lo que sientes. No es un atajo que te ahorre el camino. Te prepara para recorrer el camino sin romperte. Porque las experiencias que tengas van a seguir doliendo, muchas de ellas. Ahora quiero que entiendas lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Primero, te dije que traigas una experiencia a tu mente, algo incómodo que haya sucedido hoy, algo que te haya activado, ¿verdad? Y directamente te pregunté qué emoción sentiste. Y luego te pedí que le buscaras un significado espiritual profundo a esa emoción. Lo más seguro es que haya salido alguna explicación, pero ha sido una explicación mental. Porque si ahora comparas ese resultado con el segundo, que es cuando te dije que vuelvas a cerrar los ojos, pero que traigas la misma experiencia a tu mente, pero que esta vez primero la sientas en el cuerpo, te pedí que primero la sientas en el cuerpo, insistí en el cuerpo, te pedí que luego nombraras la emoción, que vieras y te permitieras sentir esa emoción, y estuvimos un rato sintiendo esa emoción, y luego te pregunté qué es lo que veías que antes no veías. Y ahí es donde está el cambio. Porque antes, en la primera parte del ejercicio, fue una explicación mental. Por mucho que la hayas maquillado de espiritualidad, fue una explicación mental. Pero luego, la segunda vez, seguro, si lo has hecho, estoy seguro que la respuesta cambió. Fue mucho más profunda, fue mucho más real. ¿Por qué? Porque ahí sí que había comprensión. ¿Por qué? Porque te permitiste sentir sin huir. Entonces ya no entró la mente, ahora entró realmente la comprensión profunda. Pero por supuesto que todo eso luego hay que completarlo con una acción. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? Para que haya un cambio. ¿Sí? ¿Habéis podido experimentar esto? ¿Lo habéis experimentado bien? Si no, no pasa nada porque este live queda grabado. ¿Vale? Recordar que este live queda grabado en mi canal de YouTube para que volváis a verlo y sobre todo volváis a hacer este ejercicio de nuevo, ¿ok? Para ver esa diferencia, ¿vale? Beni, bienvenida a la familia. Rey de Kemet en Kill, bienvenido a la familia. Mandy, bendiciones, querido amigo. Gracias por estar, por pasar a saludar. Bien. Entonces, entendemos que la espiritualidad no es para ahorrar el camino, no es un atajo, ¿sí? La espiritualidad, cuando la usamos bien, desde dentro, aprendemos a sentir, lo que estamos haciendo es que nos preparamos para recorrer el día a día,
para recorrer la experiencia del día a día sin romperme. Esto no significa que no me va a doler la experiencia, porque si tengo una ruptura, me va a doler. Si pierdo a alguien, me va a doler. ¿Vale? Hay experiencias que van a provocar dolores. ¿Sí? Pero ahora, si aprendes a sentir, es cuando puedes recorrer esa experiencia sin romperte en el camino. Entonces, dejas de reaccionar automáticamente, dejas de repetir lo mismo, dejas de esconderte detrás de las explicaciones o detrás de frases espirituales muy bonitas, pero que no sirven para nada, y empezás a vivir en coherencia. Empezás a vivir en coherencia. Porque lo que sientes, lo que entiendes y lo que haces empiezan a ir en la misma dirección. Y ahí, en esa coherencia, es donde la espiritualidad deja de ser algo que dices y se convierte en lo que realmente eres, o mejor dicho, en quién eres. Y eres un ser espiritual. Bendiciones, Reyes, gracias. Dice Magnolia, desperté compasión hacia mí misma después de este ejercicio. ¡Wow! ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué lindo, Magnolia! Rey de Kemet, la falsa espiritualidad es el New Age. Eh, Podríamos decir, pero va más allá de la New Age, ¿vale? Porque la New Age ha permeado en muchos aspectos, pero ha sido necesaria, ¿vale? Cuando hablamos de falsa espiritualidad, sí, hablamos básicamente de lo que es el bypass espiritual y de usar la espiritualidad para no sentir, ¿vale? Y me excuso en lo espiritual, ¿sí? La New Age pues nos dio muchas de esos puntos que se usaron luego para no sentir, ¿vale? Así que, familia, vamos a hacer unas preguntitas más de conciencia, ¿vale? Y son las siguientes. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo que aún no estás sosteniendo? Porque después de este live, seguramente te hayas dado cuenta, si escuchaste el live con el corazón y no con los oídos, seguramente te habrás dado cuenta de que ahora mismo estás sintiendo algo en tu vida, en tu día a día, pero no lo estás sosteniendo. Y por eso se repite. ¿Vale? Y la pregunta final, la pregunta que hice al principio del live. Dice Evelyn, ¿a qué te refieres con que no estás sosteniendo? Me refiero a que no estás permitiéndote sentir. ¿Vale? Lo que estuvimos hablando durante todo el live, que usamos la espiritualidad para no sentir. ¿Sí? Entonces, estoy viviendo algo en mi día a día, en mi vida, estoy teniendo X emociones, ¿vale? Pero que no me estoy atreviendo a sostenerlas, las evito, ¿vale? Y por ejemplo, ahora volvemos a la pregunta inicial que hice al abrir el live, que dije que lo iba a hacer al final, porque iba a cambiar, ¿vale? Iba a cambiar este live iba a cambiar tu perspectiva. Así que espero que así haya sido. Y la pregunta es, ¿alguna vez has dicho todo pasa por algo, pero en el fondo lo estabas usando para no mirar algo que te dolía? Bien. Dice Tina P. Ay, no sé por qué esto me abre ventana. Hoy se me quedó pegado. Che.
A ver, segundito. No leo a Tina. Ahí dice Tina, me gustaría abrirme a sentir amor en relaciones, pero me di cuenta que no permito cercanía. Tina, primero te tienes que dar amor a ti, cercanía a ti, ¿vale? Cercanía a ti. Ahora, ahí en el fondo, ¿vale? Hay pues algunas heridas, algunos traumas, por supuesto, que provocan esa reacción en ti. Te estás protegiendo, ¿sí? Es una forma de protegerte, de que no te hagan daño, ¿vale? Rey de Kemet, en ese caso sería el ego emocional, lo tengo profundo, oculto. Vale, se me quedó todo el retorno pillado. ¿Qué denunciar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué toqué. Ay, vale, no sé. Se queda pillado a veces. Ahora sí se oye. Vale. He leído a Amada, que Amada decía que sí lo he hecho y hasta ahora me di cuenta que evitaba cositas dentro. Y luego decía Magnolia, me di cuenta de que no estoy dejando ver todo mi potencial. Evelyn también descubrió cositas, gracias a ti. Y bien, para ir cerrando, ¿vale? Quiero que te quedes con que no estás aquí para entender la vida. No estás aquí para entender la vida, estás para vivirla. Deja de intentar buscar explicación a todo y empieza a vivir con conciencia. Porque entender es fácil, porque podés entender muchísimo, podés tener todo claro a nivel mental. Pero si luego no lo llevas a tu vida, no lo llevas al día a día, no lo pones en práctica, no sirve. Y la espiritualidad no va de saber más, va de vivir distinto, va de vivir la experiencia. Así que empieza a mirarte ahora mismo sin adornos, sin justificarte. ¿Dónde estás usando lo espiritual para no hacerte cargo? ¿Dónde estás evitando sentir? ¿Dónde estás evitando decidir en tu vida? Porque eso que estás evitando es exactamente lo que te está frenando. No necesitas más claridad. Necesitas dar un paso. Necesitas actuar. Así que te dejo con eso. Quiero que respondas ahora, si quieres en el chat, pero sobre todo a ti mismo, quiero que respondas qué decisión estás evitando tomar. Y esto
esto que hablamos hoy, si todo lo que hablamos hoy te removió, te resonó, en algún punto te viste, si crees que lo que compartimos aquí en Nexus Lux es útil, no necesitas más información. Necesitas empezar a aplicar lo que estás aprendiendo, porque el cambio no viene de escuchar más, viene de hacer las cosas diferentes. Y para eso yo te ofrezco 3 caminos. Uno es superficial, es gratuito y es a través de YouTube. ¿Vale? En YouTube, mi canal de YouTube, tenéis talleres gratuitos, ¿vale? Vais a YouTube, ponéis Nexus Lux y tenéis ahí talleres. Ahora, el otro punto, el otro camino es a través de la comunidad. La comunidad son $11 al mes, 9 euros al mes, es muy poquito y allí realmente bajamos todo a tierra. Y si lo que tú viste aquí hoy, los pequeños ejercicios que vimos, te removieron, te hicieron ruido, en la comunidad esto es mucho más fuerte. Porque en la comunidad hay muchísimo más material, hay mucha más profundidad y mucha más práctica. Y luego, el tercer camino es las terapias privadas, las sesiones privadas, las consultas privadas, ¿vale? Que podéis realizar conmigo. Bien. Ahora, ¿cómo hacer para escoger estos caminos? Muy sencillo. Te lo voy a explicar para que lo veas, ¿vale? Quiero que lo veas. Uno, tenés el canal de YouTube. Te vas a YouTube, pones Nexus Lux, le das a buscar y aquí estoy, ¿vale? ¿Ves? Nexus Lux, le das a suscribir y cuando entres, ¿vale? Vas a ver aquí que tienes este video que es base metafísica, aquí tienes una masterclass de cómo poner límites sin culpa, aquí tienes los lives, ¿vale? A estilo podcast, son los lives que resubimos, ¿sí? Luego tienes aquí todo un taller de metafísica, aquí tienes un taller de gestión emocional espiritual, un taller para integrar tu sombra, un taller sana tu relación con el dinero y aquí un taller de manifestación y otros talleres de autobiodescodificación, gestión de ansiedad, taller sobre las adicciones, heridas maternas, ¿vale? Todos estos talleres que hay aquí son gratuitos, ¿ok? Eso es lo gratuito. Luego tenemos en la comunidad en School, ¿vale? En School, que es una aplicación muy buena para tener comunidades. Nosotros tenemos aquí una comunidad en School, ¿sí? Que se llama Nexus Lux Espiritualidad. Aquí, en esta comunidad, todos hablamos, aquí compartimos y tenemos aquí un montón de clases, ¿vale? Un taller de iniciación, tenemos este taller de base de integración muy profundo, taller para equilibrar el espíritu, ¿vale? Y cada mes estamos haciendo un taller más, esto sigue hasta la formación de terapeutas, ¿vale? Aquí aplicamos un montón, aquí hay un montón de ejercicios, ¿vale? Para ver, por ejemplo, equilibrar el espíritu es una maravilla de taller, 20 horas con un montón de ejercicios, con un montón de protocolos muy útiles para tu día a día. Y la segunda opción es nexuslux.es, ¿vale? Si le das aquí, te unes a la comunidad que acabamos de ver. Bien. Luego, también, si quieres, aquí en servicios, ¿sí? Aquí tienes, ¿vale? Para una sesión diagnóstico, ¿vale? O para el programa de integración y sanación, que es una terapia
4 sesiones, ¿ok? Que puedes contratar todo desde la web. También aquí tienes un blog con un montón de artículos muy chulos. Así que estos son los 3 caminos de acción que puedes tomar a partir de hoy. Si realmente quieres empezar a vivir una espiritualidad sana, a vivir con conciencia, sin disociarte, simplemente a veces hay que dar un paso, hay que tomar acción, porque si no tomamos acción, todo se queda en la teoría y desde la teoría no nos transformamos desde la práctica. Muchas gracias, familia, por estar, muchas gracias por los regalitos, por los tap, por compartir, por comentar. De verdad, gracias por comentar, porque vuestros comentarios y vuestros tap hacen que el live crezca, se comparta más y más gente pueda empezar a integrar sus emociones sin disociarse. Muchas gracias de todo corazón. Gracias aquí a Jenny, a Tita, a Amada, María Auténtica, Anet, Virgi, Magnolia, Roberto Ponce, Evelyn, Yoli Fernández, Maribel Mendoza, Jasi Pora, Ángeles Navas Reyes, María Luisa, José Hernández, Victoria, Beni, Mari, León, Ina, Rusino, Inma, Carmona, Erika, Brian Smith, Josanes, Carmen Gende, María GT, Rey Yang, Andrea Medina, Dilicia D, Aida Correa, Aida Corrosas, Miguel Carabajo, Misu, Maver y Peluquería Unisex Rosana. Muchísimas gracias. Gracias Catherine Ochoa por esos regalitos. Gracias a todos. Recuerden seguirme en YouTube, en TikTok, en Facebook también estoy y en Instagram también. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan un excelente y bendecido inicio de semana. Nos vemos el martes por la tarde, mañana por la noche en la comunidad de School en un live privado. Muchas bendiciones y muchísimas gracias.